Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis. Y vamos a leer Génesis 1 y 2. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Hasta ahí, muy bien. Ok, nosotros vemos en el libro de Génesis un principio importante. Nosotros vemos el poder de la luz. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese principio se refiere a una eternidad que se le conoce en hebreo como la eternidad Olam. Esta eternidad es la eternidad perpetua. Cuando el Señor empieza con esa eternidad, lo hace todo perfecto. Él, cuando hizo en el principio todas las cosas, no las hizo desordenadas, las hizo perfectas. Quiere decir que todo lo que estaba era perfecto. Pero sucedió algo que no está marcado aquí. Sucedió algo y de repente la tierra está desordenada y está vacía. Principalmente se refiere tanto a la tierra como a nuestra vida espiritual o a la vida espiritual de los humanos. Cuando el Señor nos manda aquí a la tierra, nos manda con una perfección y con una limpieza insuperable. Usted ve a los niños y en su inocencia, en su limpieza, en su sencillez, ellos son completamente diferentes a los adultos, completamente diferentes. Usted los ve y usted ve que ellos no generan rencor, que son muy fáciles de consolar, que son muy fáciles de complacer, que son muy fáciles en muchos aspectos que un adulto no puede o no tiene esa habilidad. Usted ve a los niños y usted ve que los niños pequeños pueden tener discusiones con otros niños por diferencias, pero se enojan y después están juntos, como si no hubiera pasado nada. Ellos se olvidan casi al instante y continúan nuevamente. Y esa limpieza, hermanos, es la perfección con la que Dios nos mandó a la tierra. Dios nos mandó con una limpieza y con una habilidad que muchos de nosotros perdimos en el camino. Muchos de nosotros aprendimos a guardar rencor. ¿Y qué es el guardar rencor? El guardar el enojo. Ya no podemos dejarlo tan fácil. Ahora lo guardamos. Tiene un lugar especial en nuestra vida. Nosotros, otra cosa que aprendimos en el camino fue a tener orgullo. Porque cuando los bebés están chiquitos, ¿qué pasa si de repente se ensucian? Usted los viste bien bonitos y ellos se terminan sucios. ¿Qué pasa? Ellos se sienten mal. Hasta se divierten, ¿no? Con lo que hacen, con las travesuras que ellos hacen. ¿Por qué? Porque no tienen orgullo. No tienen esa actitud de sentirse más que las demás personas. Con esa perfección tan inmensa, Dios nos envió a la tierra. Todos pasamos por esa etapa. Usted y yo pasamos por esa etapa de pequeños. Esa etapa también de confianza plena, en donde confiábamos plenamente en que Dios, a través de nuestros papás, nos iba a dar alimento. ¿En qué íbamos a tener la previsión? ¿Usted se acuerda de haberse preocupado siendo niño de qué iba a comer el otro día? No, ¿verdad? Así nos regañaran y nos pegaran, nosotros no nos preocupábamos. ¿Por qué? Porque teníamos esa limpieza. Pero ¿qué pasó cuando el Señor nos encontró? Cuando el Señor nos encontró,
y nosotros tuvimos que ser salvos. ¿Qué fue lo que pasó? Estábamos desordenados, vacíos. Algo pasó en el transcurso de nuestra vida que destruyó la belleza del Señor en nosotros, que nos desordenó, que nos vació, que nos llenó de tinieblas. Y esas se conocen como tinieblas. Cada vez que nosotros cometemos algo indebido o nos contaminamos con algo indebido, nosotros nos llenamos de tinieblas que no vemos, tinieblas espirituales. ¿Qué son esas tinieblas? Usted sin darse cuenta, cuando usted guarda enojo, cuando usted hace cosas que no están correctas delante de Dios, cuando usted es envidioso, cuando usted es ladrón, cuando yo soy ladrón, cuando nosotros hacemos algo que no es correcto delante de Dios, que pensamos que es pequeñito, nosotros nos llenamos de tinieblas y de desorden en el corazón. Y ese desorden mata la vida que hay. Destruye todo lo que nosotros podemos hacer. Y es la razón por la que nosotros cargamos muerte y oscuridad. Nosotros, siendo seres de luz, dicen algunos brujos, siendo seres de luz, nosotros nos volvemos pesados y muertos y oscuros, destruidos y por lo tanto destructores. Y de repente no solamente nos destruimos a nosotros mismos, sino destruimos lo que está a nuestro alrededor. Y lo peor de todo es que destruimos lo que amamos, lo más cercano. Nuestras tinieblas tienen la capacidad de destruir a lo que amamos. ¿Qué es lo que amamos? Lo más cercano a nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas. Lo más cercano, nuestros padres. Y vamos y los destruimos. ¿Pero qué creen? Eso ni siquiera es usted, sino son las tinieblas que usted ha permitido que lo rodeen. Sino son las tinieblas que ha permitido que se acerquen a su alrededor. Ese desorden, eso que genera un vacío emocional y espiritual, esa oscuridad que no nos deja ver. ¿Pero qué no nos deja ver? No nos deja ver al Señor en nosotros. Sorprendentemente aquí dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, pero marca un principio que también es especial. El Espíritu de Dios rondaba esas tinieblas. Usted debe de saber que usted no es quien se trajo aquí a la iglesia. Usted debe de saber que usted no se paró hoy en la mañana y dijo, voy a ir a la iglesia. Les voy a decir por qué, porque aunque ustedes digan que los trajeron sus papás, o que los trajo su esposo, su esposa, o que los trajo la necesidad, no, porque cuando nosotros no queremos hacer algo, nadie nos obliga. Usted decidió venir por voluntad propia. ¿Pero qué creen? No fue su voluntad, sino fue el Espíritu de Dios que lo ronda, que habla a su oído y a su corazón y le hace saber que necesitamos de Él. Y le hace saber, necesitas de mí. Nos hace entender esa sequedad que nosotros tenemos, esa soledad, ese vacío, esa destrucción. Y lo pone en nuestro corazón. Y nos hace entender, necesitas reconstruirte. Necesitas vida. Necesitas algo que te satisfaga, algo que llene tu alma. Me necesitas a mí. Y eso es lo que nos trae hasta este lugar. Porque nosotros no venimos a vivir un club o a buscar amigos o a buscar una convivencia. Esto es parte del paquete cuando nosotros encontramos aquí amistad, cuando nosotros encontramos aquí otras personas con las que podemos platicar, es parte del paquete y la bendición de Dios. Pero nuestro principal propósito
es encontrarlo. Es encontrar eso que llena nuestra alma. Ese es el principal propósito. Eso es lo que nos despertó en la mañana. Eso es lo que nos emocionó. Dios, ¿qué me vas a contar? Dios, ¿qué voy a aprender hoy nuevo de ti? Hoy vas a tocar mi alma. Hoy me vas a dar paz. Hoy me voy a llevar algo de tu presencia. Eso es lo que nos mantiene y lo que nos mantiene firmes, soportando cosas que nosotros no tendríamos que soportar. Y ese es el Espíritu de Dios, que fue el que hizo que se creara vida nueva en una tierra desordenada. Cuando el Espíritu de Dios comienza a moverse sobre la gente, comienza a crear vida. Eso es un principio fundamental. Si el Espíritu de Dios se mueve en usted, va a crear la vida que usted necesita para poder seguir adelante. Pero si usted no permite que el Espíritu de Dios se mueva sobre usted, usted no va a tener vida. Y va a seguir en la oscuridad, en el desorden y en el vacío. Eso es un principio que nosotros debemos de entender. Nuestra vida como humanos, así usted ya esté vestido de luz, su vida está rodeada de tinieblas. De tinieblas. Y a veces la luz que nosotros tenemos es la que nos permite hacer que un pequeño círculo de luz nos hace permitir estar en medio de toda la oscuridad. De toda la oscuridad. Pero si su luz se va menguando, si su luz se va quitando, las que van ganando son las tinieblas. Y las tinieblas traen consigo miseria, destrucción, tristeza. Las tinieblas traen esto a nuestro alrededor. Las tinieblas son tinieblas de muerte. Sorprendentemente, usted no me va a dejar mentir. Cuando usted abre su celular, usted lo enciende. ¿Qué es lo primero que ve? ¿Luz o tinieblas? Hablando del pecado. ¿Qué es lo primero que ve cuando usted comienza a ver el celular? Pecado. Sí. Porque el teléfono no lo abrimos para ver la Biblia en la mañana. La vemos a ver para el chisme o para... ¿no? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Nosotros nos llenamos de tinieblas. Las tinieblas están a la mano. A la mano. Y ahí, este aparatito nos enseña cosas que a veces nosotros ni siquiera conocíamos en el pecado. Nosotros decimos, ¿a poco eso hacen? ¿A poco esa capacidad tienen de hacer los humanos? ¿A poco eso puede lograrse? Sorprendentemente, no solamente batallamos con las tinieblas que nosotros hemos adquirido durante nuestra vida, sino batallamos con las tinieblas que otros traen. Y luego salimos a la calle con la familia, con los vecinos, con la gente que nos rodea. ¿Y qué nos encontramos? Ellos traen su propia destrucción interna que han adquirido. ¿Y qué es lo que hacen? Le dicen, vamos a orar, vamos a buscar a Dios. No, lo ensucian. Cuando usted se para con el vecino a platicar, ¿usted platica de lo bello que es Dios con usted? No. Cuando está lleno de Dios. Pero cuando usted se paraba a platicar con ellos, ¿qué platicaba? Tinieblas, ¿verdad?
esto. Luz. Te vas a ver como una gatita. La luz se necesita. ¿Cómo puedo yo darme cuenta que vivo en tinieblas o que vivo en luz? Escucha lo que hablas. Escucha lo que platicas. Si lo que te rodea son tinieblas, Póntelo. tristemente. Si lo que te rodea es muerte y destrucción, es en donde vives. Nadie tiene que decirte en dónde vives. Tú puedes darte cuenta solo. Tú puedes darte cuenta solo. Ve tu alrededor. Cuando tú abres el celular para ver, no sé, Facebook, TikTok, lo que sea que veamos, ¿qué es lo primero que buscas? Tú quieres conocer quién eres. Fíjate que te atrae. ¿Qué platicas? Fíjate qué ves. ¿En dónde te detienes a ver por segunda vez? Eso es lo que eres. La pregunta es, después llegamos y le decimos a Dios, pero ¿por qué estoy tan mal? ¿Por qué es por lo que tengo tanta miseria? ¿Por qué me siento de repente triste? ¿Por qué me siento de repente enojado? ¿Por qué de repente me siento angustiado? ¿Por qué de repente me siento muerto? Hermano, ¿qué te rodea? ¿Qué te rodea? ¿Qué te rodea? Hablamos nosotros de la bendición con la que nacimos. La luz or. Vamos a ver un problema que es muy común entre nosotros como adultos. Muy común. Una de las cosas que nosotros como adultos tenemos una capacidad tan sorprendente de guardar rencor. Tan sorprendente de guardar venganza y rencor. Fíjense, una capacidad sorprendente. Nosotros podemos decir, yo no le hablo a tal persona porque de veras me la hizo. ¿Cuándo te la hizo? Hace como 20 años. ¡Wow! O sea, ¿cómo lo guardaste? Y nosotros podemos ver a un niñito. De repente yo veo a los bebés del kinder que traen unas mordidotas. Ajá. O que otros niños les rasguñan, les pegan, les jalan el cabello. ¿Y qué creen? A la hora del recreo del siguiente día están jugando juntos. Es más, están pasando los dulces. Y cuando los ves están abrazados como borrachitos, jugando. Pelean, juegan. Y uno dice, ¿y esa capacidad? Que no tienen maldad. ¿Pero qué creen? Nosotros llegamos con eso aquí a la tierra. Sí, por nuestro caminar que nos ganamos. ¿Qué adquirimos? ¿Qué pasa, papi? ¿Cómo nos contaminamos? ¿Qué haces? ¿Cómo llegamos a la actitud de querer asesinar, de querer destruir? ¿Cómo llegamos a eso? Yo recuerdo que alguien me decía, no, mi hijo, yo no le doy cosas, no le doy dulces porque todos los reparte. Va y los da. ¿Quiénes son los que les enseñan a los hijos a que no den? ¿Quiénes? Los papás. Nosotros. ¿A poco vas a dar todo? Qué bonito lo llena de nieblas a tu hijo. Qué bonito los matas. Qué bonito. Y de repente nos volvemos malvados y egoístas. Decimos, esa persona es bien egoísta. Alguien lo contamina. Esa persona es bien envidiosa. Alguien lo enseñó. Alguien lo hizo así. Porque Dios nos mandó perfectos. Eso no viene de Dios porque Dios nos mandó con luz. Eso no viene de Dios. Porque cuando Dios te puso a ti en el vientre de tu madre, te puso con la oportunidad de decidir lo que tú ibas a hacer. Pero el mundo te llenó de tinieblas. ¿Qué fue lo que pasó? En Génesis 1, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, se refería a esas tinieblas que nosotros traemos
aquí en este mundo. Volvemos a decir, nadie tiene que acusarte, nadie tiene que decirte, tú eres pecador, nadie. Porque tú puedes voltear hacia ti mismo. Escúchate hablar, fíjate de qué te rodeas, fíjate qué te gusta ver en el celular y date cuenta de la profundidad de tus tinieblas. Y es muy fácil cegarse a uno mismo y calmar su conciencia y decir, yo estoy aquí en la casa de Dios y lo que el Señor necesita, Él sabe que me tiene aquí para servirlo. No, te engañas a ti mismo. Te engañas a ti mismo. Porque lo que Él quiere es que tú regreses a la luz. Dice, nosotros somos los hijos de la luz, no los hijos de las tinieblas. Él dice, airaos, pero no pequéis. Quiere decir que puso el enojo en tu corazón, lo que no puso es que tú lo conservaras. Nosotros tenemos muchas cosas para hacer, pero no para conservarlas, no son nuestras. No para darles una habitación en nuestra casa espiritual o en nuestra vida. O si ¿Nosotros qué tenemos que hacer como humanos? ¿Cuál es la solución de las tinieblas? Volver a la luz. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Regresar a la luz. Les voy a decir algo. El Señor mandó a su Espíritu Santo el día de hoy por cada uno de nosotros. Una de las cosas que dice Romanos 3, que no, dice que no es del que corre, ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, Él nos trajo, tuvo misericordia de nosotros, pero porque nos quiere llenar de Él, de su luz. No nos trajo para que la iglesia se llenara o para que nos sintiéramos cómodos. No. Tampoco lo trajo para que usted ofrendara. Dios nos trajo porque Él nos quiere dar de Él. Quiere llenar su corazón de luz. Quiere ordenar ese vacío que lo tienen los problemas que están. Que nos tiene en la situación que tenemos. Esas tinieblas. Porque ¿qué creen? Ni siquiera es Dios el que nos está castigando. Nosotros mismos nos hemos metido en esto. Son nuestras tinieblas. Ni siquiera es el castigo divino, porque el castigo divino es fulminante. Él es juez. Satanás tiene temor de que Él se levante en contra de él, porque es fulminante. Cuando Él dice las cosas se hacen. Él en su misericordia nos deja vivir en estas. Es la razón que cuando usted ora y se llena de Dios, los problemas se alejan. Sí. Pero es que tenía muchos problemas, pero como que no me tocan. Ah, es que tu luz está alejando las tinieblas. Pero es que yo siento que me estoy acercando a Dios y esto se está alejando. Es que tu luz está poniendo en orden ese desorden que tienes. Tu luz me refiero a que no emana de ti. La luz que has permitido que brille en tu corazón. Esta luz que comenzó a construir después del desorden se conoce como la luz or, la luz de la divinidad de Dios. Fíjense que cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero en el hebreo nos dice que estaban vestidos de luz. no, mira, me toca más y me pone. Cuando ellos pecaron, ellos se dieron cuenta que estaban completamente desnudos. Y entonces comenzaron a arrancar ramas de los árboles del huerto, porque el huerto, los árboles tenían una luz verde. Y ellos querían regresar la luz que habían perdido. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Nuestra luz también se pierde. ¿Cómo se pierde? Alejándonos de quien nos la provee. ¿Cómo nos podemos alejar de quien nos la provee? Deja
dejando de leer la Biblia, dejando de pensar en Él, venciéndonos a nuestros propios deleites. Hoy sí me voy a enojar, ¿no? Ya me cansé de estar peleando en contra del enojo. Hoy me voy a emborrachar de enojo, ¿no? Hoy me va a ganar el pecado, más me voy a dejar en el pecado. Dejándonos vencer. Así vamos perdiendo la vida. No me dijeron que tenía que ayunar de envidia. No, pues hoy ya me cansé de este ayuno. Hoy sí voy a hacerlo. No, usted se deja vencer. Usted solito se pone de apechito en contra del pecado. ¿Y qué creen? Estas tinieblas dicen, miren, hay espacio. Vamos a acercarnos, se está apagando el foquito. Se está apagando. Vamos a acercarnos. Pero estas tinieblas traen miseria, destrucción, tristeza, traen muerte. Muerte. No traen vida. La palabra de Dios nos enseña, aquí en Génesis 1 dice, y la tierra en el 2, 1, 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esa parte que dice mover es una palabra que significa oración. El Espíritu de Dios oraba para que se alejaran las tinieblas, para que la tierra pudiera tener luz. Oraba para que Dios tuviera misericordia y se creara vida en la tierra. Y entonces empieza la creación y empieza la luz. En el primer día, el Señor invoca su nombre y dice, sea la luz. Y separa la luz de las tinieblas. La separa. Sorprendentemente, una de las cosas que vamos a tener de tarea en esta semana va a ser leer el libro de Génesis. Usted tiene lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado para leer el libro de Génesis. Para leerlo. Lo puede leer así rápido. O lo puede leer lento. O lo puede saborear. Pero tiene una semana para leer el libro. Porque entonces yo no le puedo enseñar lo que dice el libro con más profundidad, más que por encimita. Porque usted no lo va a entender. Y solamente le voy a llenar la cabeza de cosas que usted no va a entender. Pero yo tengo que enseñarle el tabernáculo en el libro de Génesis. ¿Cómo funcionaba? Para que usted pueda entender cómo funciona en nosotros. Por ejemplo, este principio de la luz tiene que ver con el perdón de Dios. El perdón que tiene que ver con el primer mueble del tabernáculo. Entonces el primero de los 7 días de la creación, el primero de los 7 días de la creación tiene que ver con el primer mueble. Y sorprendentemente, el primer mueble del tabernáculo se le conoce como el altar de sacrificio. Altar de sacrificio. Este altar de sacrificio tiene una característica. Es cuadrado. ¿Eso les dice algo? Es cuadrado. Cuadrado. Nosotros hablamos que cuando nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, les explico. Cuando yo recibí al Señor Jesús en mi corazón, Él plantó la semilla de la vida en mi corazón. ¿Pero qué creen? No solamente la plantó, sino Dios tiene su nombre. Su nombre, ¿qué es? J-H-B-H. Yud, He, Bao, He. Y tiene que ver con un cerco que Él puso en nuestro corazón. El cerco de su nombre es el que guarda lo que hay de Él en mi corazón.
Cuando yo acepté al Señor Jesús, ¿qué creen? Yo no me puedo salir. No, porque cuando quiero salirme, me topo con su cerco. Y después digo, no, por acá me voy a salir, porque por acá yo voy a hacer mi voluntad. Y de repente me vuelvo a topar con su cerco. Entonces, el límite de su nombre es alrededor de mi corazón. Mientras yo lo tenga en mi corazón, Él va a poner un límite a lo que yo hago. En su misericordia. Pero el cerco, no crean que es para destruirme. No, el cerco tiene una protección. No solamente me resguarda, sino me protege. Me protege del ataque externo, de lo que viene de afuera hacia mí, de lo que me destruye. Me protege ese cerco. Y sorprendentemente, hasta ahí nos vamos a quedar con este cerco, porque vamos a seguir hablando de Génesis 1. Ajá. Este cerco, sorprendentemente, el primer altar, este altar tiene una característica, tiene 4 cuernos. 1, 2, 3. Que nos hablan del poder del nombre. Ese altar es hecho de madera. Madera. Y la madera era madera de acacia o madera de citín. Esta madera tenía una característica especial. La madera en la palabra de Dios nos habla de la humanidad. Sí, nos habla de nosotros como humanos. ¿Por qué? Y nos habla de la humanidad del Señor Jesús. Sorprendentemente, en el desierto no había árboles muy grandes más que arbustos. Y este arbusto de madera de citín era un arbusto así pequeño. Porque, ¿qué creen? No crecía hacia arriba, crecía hacia abajo. Crecía en humildad, crecía en la profundidad. Con ese se hizo. Nos habla de un crecimiento que no se ve, pero que está. Y este crecimiento, nos habla de la humildad del Señor Jesús, quien vino, bajó del trono del cielo para venir a morir por nosotros. Pero este altar quiere que se edifique en su corazón. Por eso cuando usted sale de las tinieblas del mundo para llegar a la luz admirable de Dios, para llegar ese tiempo a la luz de Dios, para vivir en la luz de Dios, cuando usted deja las tinieblas para venir a la luz de Dios, a vivir, lo primero que usted tiene que edificar en su corazón es este altar. Los primeros cuernos que cree que son, ¿para qué son? ¿Para qué servían? Para sujetarla. Para sujetar el pecado, para que el pecado no se moviera y pudiera ser muerto, perfecto. Nos habla de sujeción. De sujeción. Quiere decir que está peleando constantemente con el pecado. Está bien, ahí estás, pero no eres libre, pecado, porque te voy a acabar. Ahí estás, pero no eres libre porque va a llegar un momento en que vas a ser entregado, porque va a llegar un momento en el que vas a ser muerto. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos gustaría estar haciendo otra cosa muchas veces? Papi, abrázame, me voy a caer. Pero está sujeto el pecado. El pecado está atado. Está atado a esos cuernos del altar. Hasta el momento en el que es muerto y es entregado al Señor. Hay cosas que se van a levantar en su corazón y que usted va a querer hacer. O que usted ve que cae constantemente haciéndolas. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo simple con el que todos batallamos: envidia, enojo, no sé, robos pequeños, abusos de poder, no sé, estafas, cosas así que son sencillas, ¿no? Por así decirlo, que nosotros no las vemos tan complicadas, porque no destruyen a la gente más que a nosotros y nos meten en problemas. ¿Qué creen? Cuando nosotros nos damos cuenta que recaemos en un pecado y recaemos en un pecado y recaemos en un pecado y recaemos en un pecado, cualquiera que se llame, lo primero que debemos de hacer es
pedirle al Señor que lo ate a los cuernos del altar. Ata mi pecado. Yo te ruego que tú ates mi pecado. Yo te suplico que tú ates ese pecado en los cuernos del altar. Dame la autoridad que yo necesito para que esto esté sujeto. Dame la autoridad que yo necesito para que ese pecado esté sujeto. ¿Y cómo creen que se hace eso? Díganme ustedes, ¿cómo creen que se hace eso? Es la razón por la que nosotros tenemos que orar. Dice un canto, 3 veces oraba Daniel en el día. 3 veces oraba el profeta Elías. ¿Cuántas veces oramos nosotros al día? Usted se puede parar y decir, Señor, bendíceme, gracias por el día, amén, vamos. Pero ¿cuántas veces usted puede entrar en profundidad y platicar con Él como platican con sus amigos? Cuando nosotros le pedimos a algún amigo, nosotros sí nos damos el tiempo, ¿verdad?, de platicar con ellos. Y déjate cuento mi problema. Y es que cuando yo era chiquito, ¿no? Cuando yo era chiquito nadie me ayudaba, ¿no? Y me contamos toda la vida. Y después, ¿verdad? Pero con el Señor no. Señor, tú lo sabes todo. Necesito esto. ¿No? Tú lo conoces todo. No te damos el tiempo con Él. ¿Verdad? Amén, ya viví. La libré. No morí esa noche. Gracias, Señor. Nos vamos. Y entonces, ¿en dónde está lo que la palabra de Dios dice que Él es nuestro amigo? Mi buen amigo. Y dice que cuando lleguemos al cielo nos va a decir, yo ni te conozco. ¿Por qué no te conozco? Porque no platicaste con Él. No platicaste, no te diste el tiempo de platicar. ¿Cómo puedes tú generar un vínculo con alguien? Con la plática, ¿verdad? Platicamos. ¿Cómo usted conquistó a su esposa? Platicando por horas, ¿no? ¿Verdad que sí? Días y noches, ¿no? ¿Verdad que sí? Así se crean los vínculos. Así, platicando. Hay esposos que no dejan en paz a las esposas cuando eran novios. Ni un momento. ¿Y por qué no me contestan? Ahí voy a contestarte, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la plática es el vínculo. Pues, ¿qué creen que el Señor quiere que nosotros hagamos con Él? ¡Platicar! Señor, déjame te cuento lo que me pasó hoy. ¿No? ¿Qué te pasó? No, pues mira, me pasó esto y esto. Ay, no, hijo, mira, hace esto. Y entonces nosotros comenzamos a generar ese vínculo con Él. Eso es lo que Él quiere. Que cuando usted esté haciendo algo, un trabajo en casa, usted esté teniendo ese vínculo. Usted lo esté conociendo. Que usted se dé la oportunidad de que le hable al oído. Usted me va a decir, imposible. ¿Cómo se puede hablar con Dios? Usted no se preocupe por eso. Él se encarga de platicar con usted. Usted no se preocupe por eso. Usted puede decir, imposible que Dios platique conmigo. Y eso es algo imposible, pero Él es el dueño de los imposibles. Él logra imposibles. Y lo que Él quiere es que el Espíritu de Dios se mueva sobre nuestras vidas, sobre las tinieblas de su corazón. ¿Y qué creen que hace el Espíritu de Dios? Esta palabra que se llama empollar, también se llama danzar o calar o mover. Él empieza a mover las tinieblas. Mira, esto no está bien, esto no lo hagas, esto quítalo, esto trabájalo. Mira, hazle así, mira. Y de repente nosotros decimos, no, es que yo siento que algo me dice, eso no está bien. Yo sé que es Dios, no lo voy a hacer. No, es que me dice, no lo hagas. No, no lo voy a hacer. Y comenzamos a seguirlo. Comenzamos a seguirlo. ¿Y qué creen? Cuando tenemos ese corazón abierto a Dios, nuestra vida empieza a mejorar siguiendo esa presencia. Y nos comenzamos a comunicar.
Lo sorprendente de esto es que como humanos, eso nos empieza a dar luz. Y la luz lo primero que hace es alejar las tinieblas de nuestra vida. Lo primero que hace es alejar tus tinieblas, mis tinieblas, nuestras tinieblas y el desorden de nuestra vida. ¿Usted está desordenado? ¿Usted tiene algún desorden en su vida? ¿Tiene algún problema que usted siente que es un desorden en su vida? ¿Alguna destrucción, alguna muerte, alguna soledad? Necesita orar. Necesita platicar con Dios. Necesita tener esa luz admirable. Y usted me dice, pero hermana, es que yo ¿cuántos años necesito ayunar para platicar con Dios? No, hermano. Se empieza queriendo. Ese es el primer punto. Tiene que querer. Usted tiene que decidir en su corazón, yo quiero platicar contigo. Pero quiero platicar contigo como platico con un humano. Cuando yo era chiquito y comenzara a contar, y créame usted que Él va a tocar su corazón. ¿En qué momento se utiliza el ayuno? Vamos mucho tiempo a la iglesia y eso se vuelve muy rutinario, ¿no? Voy, oro, canto, hago lo que tengo que hacer y me voy a mi casa y regreso. Voy, oro, canto y de repente se fue la vida también. Pero si estoy en la iglesia, pero si estoy buscando a Dios, pero si estoy leyendo la Biblia, ¿qué pasó? Hermano, sin darte cuenta, te enfriaste. Necesitas reactivar nuevamente tu comunión con Dios. ¿Cómo se empieza? Con ayuno. El ayuno potencializa ese encuentro con Dios. Si tu oración era así, con ayuno, es como esos videojuegos que te dan superpoderes para poder crecer en Dios. Entonces nosotros usamos el ayuno para poder ser más sensibles a Dios. Ok, no entiendo lo que Dios me está diciendo, voy a ayunar. Necesito escuchar. Ok, no entiendo ese camino, tengo que ayunar. Ok, me siento frío espiritualmente, ayuna. Es que tengo problemas, ayuna. Volvemos a lo mismo. Hay ayunos buenos y hay ayunos mentirosos. ¿Cómo son esos ayunos mentirosos? Cuando te engañas a ti mismo. Voy a ayunar y nada más son mal pasados. No es verdad, ni ayunas. Te vences. El ayuno tiene la característica de tener un esfuerzo extra. El ayuno parte, el ayuno rompe, el ayuno cuesta, el ayuno duele, el ayuno te hace tener hambre. Cuando tú sientes eso, ¿qué crees? Estás ayunando. Y ahí es en donde nosotros nos damos cuenta, cuando realmente ayunamos y cuando realmente no. Si usted quiere que la luz regrese a su vida, una de las cosas que tiene que hacer es buscar evitar llenarse de tinieblas. Yo le invito a que usted tenga en esta semana un día de ayuno, pero no de comida, sino que usted escoja un día de ayuno de celular. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Solamente utilícelo para llamadas o para algún mensaje, pero sin abrirlo para otra cosa. Que voy a leer una predicación, no se engañe, no lo va a hacer. No se engañe, no se contamine. Un día sin contaminarse, usted escoja. ¿Pero qué se refiere con contaminarse? No escuche chismes del celular, ni predicaciones del celular, ni pláticas del celular, no escuchen nada. Solamente si le llaman, conteste, ¿no? Pero ¿cuánto se tardará? No se contamine. Y empiece usted a ayunar. El tiempo que usted quiere tener ahí, dedíqueselo a Dios. Dedíqueselo a la lectura de la palabra de Dios. Y usted va a darse cuenta cómo
como efectivamente lo que nos rodea y lo que nos contamina son las manos. ¿Ok? Entonces, usted piense qué día lo va a hacer, pero yo le invito. Escoja un día. Un día. ¿Por las noches cuenta?